Cuentan los cuentacuentos que cuando los cuentos cuentan, la lluvia deja de sonar y el viento deja de silbar. Los antiguos pobladores de nuestra América indígena creían mucho este asunto de los cuentos, pues ellos contaban que cuando los cuentos sonaban, la lluvia dejaba de caer y las aves se olvidaban de alimentar por un momento a sus polluelos. El día de hoy estamos en Xochimilco de mis amores. Yo soy Omar Ibáñez y le vamos a contar un poco sobre las historias de nuestros antiguos canales, nuestros ríos que dieron inicio a la antigua ciudad de México Tenochtitlan. Hacia finales del siglo XIX, lo que hoy nosotros conocemos como la Ciudad de México era otro andar. Tan solo aquí, Xochimilco, donde nosotros ahorita estamos, aquí había agua. Sí, agua. Recordemos que esta ciudad estaba trazada sobre un valle y aparte del agua abundaban los árboles, hectáreas y hectáreas de sembradíos de maíz, frijol, chile, calabaza. Había jitomate, maguey, nopal, ejote, zapote, haba, jícama, olivo, amaranto, aguacate, ya que la gente cultivaba su propio alimento. Entre el año de 1880 y 1900, la revolución industrial ya nos había alcanzado y directo desde Europa nos habían mandado barcos de vapor para que simples mortales como nosotros disfrutáramos de paseos a través de los ríos y canales de origen prehispánico que trazaron nuestra primera ciudad. Estos paseos eran llamados los paseos de la viga y venían desde las lagunas de Chalco, pasaban por las chinampas de Xochimilco, lo que es la Noria, Tepepan, Periférico, Cuemanco, La Virgen, Canal Nacional, Eje 3, Mexical 5, Ermita Iztapalapa, hacían entronque con Río Churubusco y subían por Canal de Aculco, Canal de Apatlaco, Santa Anita, Jamaica, hasta llegar allá a Paseos de la Viga, anteriormente llamada Paseos de Iztacalco. Y se llamaba paseos porque muchos de nuestros abuelos y muchas de nuestras abuelas ya habían paseado por estos lugares. No en el camión, tampoco en el metro, y mucho menos en el Uber, no, había barcos de vapor, pero esto era para la gente con dinero, para los ricos, eran contados y solo circulaban los fines de semana. Para los cortos de presupuesto, así como yo, teníamos las piraguas, las barquetas, las canoas, las trajineras, las nativitas y las famosas chalupas, que si les soy sincero, éramos mayoría. La gente, al igual que ahorita, viajaba sentada y de frente. La gente no viajaba de pie, porque el cupo era limitado. No íbamos tan apretados, porque la población en la ciudad no llegaba ni al 1.000.000 de habitantes. Aparte de que no había audífonos, la gente escuchaba todo, el cantar de las aves, el correr de las aguas, los gritos de los mercaderes. No había celulares, la gente se escribía, o al menos intentaba hacerlo, porque más del 80% de la población no sabía ni leer ni escribir. La gente no le quedó de otra más que utilizar su voz, su palabra, para entenderse aquí, en el mundo que habitamos. La gente en las calles sabía regalarte un hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cómo es tu pueblo? ¿Cómo es tu gente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Y no era por estar loco, ni por quererte ligar o estar de metiche en tu vida o molestarte, no. Era algo muy normal que la gente se relacionara aquí en las calles. Hace 100, hace 50, hace 20 años, a mí mis abuelos me lo inculcaron. La gente se relacionaba. Pleno siglo XXI. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o yo soy el único que está quedando loco, que hoy en día es un poco difícil que alguien te responda una sonrisa. Cuando un extraño le sonríe a otro, la gente como que se incomoda. A la gente como que se le cuatrapean los sentidos. Hay gente que hace como que te ve, pero como que no te ve. Como que sí te ve, pero como que mejor no. Y hay gente que hasta se enoja. A mí a diario me ponen esa cara de... ¿Por qué será que todo el tiempo estamos enojados, encabritados, malhumorados? La voz y la palabra ha sido reducida a tal grado que hay veces que la gente ya no se habla ni para pedir permiso. Es más fácil ver en las calles cómo la gente se mete el pie, se encaja el codo, te empuja, te avienta. Hay quien se agarra a trancazos por el simple hecho de no comunicarse. En México existe una frase bien famosa que dice: ay, pues es que aquí como te ves te tratan. Y yo me quedo pensando, ¿qué será lo que vemos? ¿O cómo será que nos vemos para que nos tratemos así? Curioso es, ¿no? Es la indiferencia, el pan nuestro de todos los días. Decía el buen Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la indiferencia es una forma de agresión psicológica, pasiva, muy pasiva, casi nada, pero constantemente nos agredimos el pensamiento. Decía un poeta de origen brasileño, la indiferencia, al igual que las balas, está matando. Y si no me cree, echémosle un vistazo a nuestro hogar, a nuestro entorno.
pero sobre todo a nuestra historia. Esta ciudad en su momento fue bautizada por el español y, para ser más precisos, por Motolinia, como la Venecia de América, porque era una ciudad construida sobre un valle: río Mixcoac, río de la Piedad, río Churubusco, río de los Remedios, río Consulado, río San Joaquín, río Magdalena, Canal Nacional, Canal de Garay, Canal de San Juan, Canal de Aculco, Canal de Apatlaco, Canal de Miramontes, canales de Chalco. Algunos no se llamaban así, otros sí, pero todos eran ríos y canales donde circulaba agua. Hoy en día son nombres de avenidas, ejes viales, estaciones del metro, paradas de autobús y también parte del drenaje de los más de 30 millones de habitantes que ya somos aquí, en la Ciudad de México. Si usted mira con atención los nombres de nuestros barrios, los estados de la República, los municipios, las alcaldías, el nombre de nuestro país, tenemos etimologías y bien profundas que vienen del náhuatl. Y muchas de estas etimologías nos recuerdan nuestros momentos históricos, nuestras plantas, nuestros ríos, nuestros canales, nuestro entorno, los animales, los alimentos que tanto representan a México. Echémosle un vistazo a lo que tenemos. Estamos en Xochimilco. Xochimilco viene de 3 palabras, viene de Xochitl, que significa flor, Mili, que viene de sembradío, campo o tierra fértil, y Co, que es un sufijo que dentro del náhuatl sirve para dar locativas. Por ejemplo, Tezonco, el lugar del tezontle; Ochalco, el lugar del jade; Azcapotzalco, en el lugar de los hormigueros. Xochimilco vendría siendo el lugar donde se cultivan las flores o donde se siembran flores coloridas. Desde épocas muy antiguas la gente en Xochimilco se dedicaba al cultivo de la flor. Hoy en día muchas familias han dejado de cultivar y con esto hasta las chinampas se están secando. Lo mismo pasa en Milpalta. Milpa viene de mili, sembradío, y pan, locativa. Milpa alta, el lugar de los sembradíos altos. La milpa se compone del maíz, el frijol y el chile, pero allá en Milpalta todavía encuentras olivo, amaranto, maguey, haba, y lo que más se cultiva y se comercializa actualmente en Milpalta, el nopal, aunque ya no son ni el 30% de lo que realmente fueron. Tláhuac, fracción de tierra con abono rodeada de agua, en donde fertilizan los jardines de riego, el lugar del señor del canto del agua o lugar de algas. Allá en Tláhuac, aparte de la tierra fértil para cultivar, había bastante agua para regar el cultivo. Hoy en día la mayor parte de Tláhuac se encuentra seco y con esto el metro de la línea dorada anda viendo cómo hacerle para crear un lago artificial allá en Tláhuac. Todavía existe el lago de los Reyes Aztecas, que es un lago de origen prehispánico, pero ya no es ni el 10% de lo que realmente fue. Bosque de Tláhuac, más que un bosque era un lago, casi conectaba con Cuemanco. Los dividía un canal de Garay, pero lo secaron para hacer periférico oriente. Bosque de Chapultepec, más que un bosque era un lago, más que un lago es un cerro. Chapultepec significa el cerro del Chapulín, y ese lago es el que proveía de agua a los mexicas en la antigua ciudad de Tenochtitlan, gracias a un acueducto que construyen en Netzahualcóyotl, que conecta Chapultepec con Tenochtitlan. Los bosques siguen vivos, al igual que el bosque de Aragón, bosque de Tlalpan, bosque de Xochimilco o de Nativitas, pero ya no son ni el 10% de lo que fueron. Tenemos pueblos como Iztapalapa, que en sí era Iztapalapán, el lugar donde se cruzan las aguas. Irónicamente, lo que más sufre la gente de la alcaldía de Iztapalapa es la carencia de agua. Atlalilco, el lugar donde hay agua en la tierra, hacía referencia a los pozos. Antes de que hubiera agua entubada aquí en la Ciudad de México, la gente tenía pozos hasta en sus casas. También tenemos San Andrés Tomatlán, que si le quita el San Andrés, nos queda el nombre original del pueblo, Tomatlán. Es tomatl, de tomate, y tlán, que es otro sufijo que también da locativas. Por ejemplo, Tenochtitlán, el lugar de la tuna en la piedra, o Pantitlán, el lugar de las banderas. Tomatlán sería lugar de tomates o donde crecen los tomates. Todavía en los años 20, 30 del siglo pasado, muchos de estos barrios seguían siendo barrios campesinos, y muchos de estos barrios se distinguieron por el alimento que la gente cultivó o el alimento que aquí crecía de forma silvestre. En Tomatlán no nada más había tomate o jitomate, también había papa, calabaza, ejote, Zapotitlán, donde crecen los zapotes. La lagunilla también tenía agua, por eso la llaman así, fue una lagunilla. Es en esa lagunilla donde Hernán Cortés captura al último de los tlatoanis mexicas, a Cuauhtémoc, cuando intentaba llegar a Tlatelolco y así crear una resistencia más en contra de la invasión española. Tristemente, lo capturan. La Barranca del Muerto también fue una barranca, en donde corría un arroyo, un riachuelo que bajaba de las montañas del poniente. Si era agua de montaña, pues era agua de manantial. Si era agua de manantial, pues era agua hasta para beber. ¿Se acuerdan cuando bebíamos agua de la llave? Y ya para cerrar con broche de oro esta plática, México, el lugar del ombligo del maguey, el lugar del ombligo de las magueyeras. Hay quien me pregunta, oye, ¿pero México no es el lugar del ombligo de la luna? Sí, según Fray Bernardino de Sahagún. Según otras crónicas, es el lugar del ombligo del mundo.
o el lugar del ombligo de los manantiales, el lugar del ombligo de los hijos de Mexitín, los hijos de Huitzilopochtli, los hijos del sol. Según las crónicas más antiguas, Me no viene de Mestli, que es luna, sino de Metl, M-E-T-L, Metl, que en nuestra lengua es maguey. Shi de Xitli, que es ombligo, y Co, que le mencioné, es el sufijo que da locativas. México, el lugar del ombligo del maguey, el lugar del ombligo de las magueyeras. Si usted es buen observador, podrá ver que ya no hay magueyes como hace 20 o 30 años atrás. Incluso estados como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, se están quedando sin maguey. Algunos por la sobreexplotación, otros porque ya ni siquiera lo cultivan. La realidad es que Francia y Japón se están llevando nuestro maguey porque lo quieren cultivar, no se les ha dado. En México existen más de 400 especies de diferentes magueyes que en ningún otro lado del mundo se han podido cultivar. Japón, muy en específico, se está llevando nuestro maguey pulquero. Francia, el agave azul, el agave tequilero. Si Japón sigue así, algún día podríamos tener pulque enlatado, made in Japan. Y el pulque enlatado, pues ya existe, lo hacen en Puebla. También tenemos nopales chinos, el chile poblano también ya no lo piratearon los chinos, el maíz se lo estamos comprando a África, a Australia, a la India, en su mayor parte a los Estados Unidos. Más de 1000 imágenes de la Virgen de Guadalupe, la autoría le pertenece a los chinos. Walt Disney reclama y demanda los derechos de autor del Día de Muertos. Los derechos de autor del himno nacional mexicano le pertenecen a un gringo. Y lo más curioso, empresas como Adidas, como Nike, como Zara, como Carolina Herrera, están plagiándose los diseños de los textiles mexicanos. Y encima de esto, están demandando a las comunidades mazatecas, a los nahuas, a los otomís, a los mayas, a los huixaricas, reclamando los derechos de autor de sus textiles. Hoy en día te puedes comprar una chamarra de mezclilla con bordados nahuas, una bolsa de vinipiel con impresos mazatecos, o los tenis Nike que sacaron hace un año, en el Día de Muertos, con el logotipo de Mictlantecutli. La gente los compra como no tiene idea. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que aquí en México y entre mexicanos, todavía decir indio sigue siendo un insulto, cuando ya todos sabemos que ni en la India vivimos. Después de 500 años, seguimos discriminando nuestra cultura, el color de nuestra piel, nuestros rasgos físicos, nuestros alimentos, nuestras vestimentas, nuestras lenguas madres, lo que nos caracteriza como mexicanos, lo que nos da identidad, lo que nos da cultura. No quiero convencerlo de nada, mucho menos quiero decirle qué está bien, qué está mal o cómo tiene usted que pensar. La idea de hacer estas pláticas sobre historia en las calles es hacerlos imaginar, que podamos entrelazar nuestro pasado histórico con el mundo actual. No todo es como lo muestra la tele, la prensa o la radio. Hay cosas allá atrás de lo que ellos muestran como realidad, que si nos acercáramos un poco a nuestra historia, nos daríamos cuenta de esto, de la magia en la que vivimos. Recuperemos nuestra historia, acerquémonos al pasado. Si de algo estamos hechos los mexicanos y las mexicanas, es de historia. Amigos de Xochimilco, de mis amores, mi nombre es Omar Rodríguez Ibáñez. Si usted quiere corroborar la información que le pude otorgar el día de hoy a través de estas redes sociales, usted puede investigar en los libros. El primer libro de ellos sería Historia de la navegación en la Ciudad de México, en donde no solamente hablan de los barcos de vapor que navegaron en los paseos de la Viga. Podrá encontrar, desde antes de que Hernán Cortés llegara a estas tierras, cuáles eran las herramientas, cuáles eran las técnicas, cuáles eran los materiales que utilizaron los primeros mexicas para crear el transporte marítimo y poder navegar por estos ríos y canales que tanto representan a nuestro antiguo México. También, si a usted no le gusta leer, podrá encontrar información visual. Después de ver este video, póngale en el buscador de internet Casimiro Castro. Encontrará uno de los grandes de la litografía mexicana. Antes de que hubiera cámara fotográfica aquí en la Ciudad de México, la gente tenía que dibujar los paisajes. Y pues bueno, Casimiro Castro tenía paisajes sobre Xochimilco, sobre Chalco, sobre lo que es el centro histórico y los paseos de la Alameda Central. También escucharon un poco de las etimologías nahuas que existen todavía en los barrios de la Ciudad de México. Lo puede encontrar en un diccionario que se llama Diccionario del Náhuatl al Español de México, de Carlos Montemayor. Pero recuerden que no toda la historia se encuentra en los libros. Muchos de nuestros abuelos, el señor que te vende las tortillas, quien se lleva la basura, quien te lleva el agua, a quien le compras el pollo, la verdura, guarda nuestra historia. México tiene una memoria colectiva muy grande y tratemos de recuperarla comunicándola a través de esta voz, de esta palabra. Y pues bueno, si les gustó este video, denle like y pues podremos compartir otro tipo de videos, otro tipo de historias. Y si gustan compartir algún tema en especial, pues también lo podemos investigar. El chiste es que todo esto llegue a otros lados, a otros países, a otros estados, a otras mentes, a otros universos, a otros mundos. Pero que la voz, la palabra y sobre todo nuestra historia siga fortaleciendo nuestra raíz y que se siga conociendo en todo el mundo. Gracias por su atención
que tengan un excelente día, noche, madrugada, en donde quiera que estén y que la estén pasando bien. Gracias por su atención y no se olviden dar like para que podamos subir otro video.